Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 29 de marzo del año 2023 en torno a la meditación de la palabra de Dios, en la previa, en profundidad y Dios mediante en la síntesis plenaria en el transcurso del día, hoy 29 de marzo del año 2023, por parte de la Fundación Amaya, conforme de gracia de Dios ha acontecido estos dos primeros espaciotemporalidades energéticas hace un momento. Y conectando asimismo con Fundación Eka-Ram, en estos dos primeros espacios, la previa y la profundización, pre y pro, habría de ser la fase ex post en Dios gracia durante el día, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental Eka-Ram, que por su nombre, en su génesis, en su némesis y en su energesis, conectando biopsicosocialmente el nombre, es decir, cuerpo, mente, alma. En gracia de Dios por Teilhard de Chardin serían biosfera, noosfera, anemosfera. Lo que habría de situar para hoy día, haciendo una anamnesis, según la Grecia antigua, en Aristóteles, una actualización ambiental, sideral y celestial. O sea que ya nuestro nombre, por la epistemología, el conocimiento occidental, la epísteme, si se quiere ya como noción, ya no como una profundización a nivel teórico, conceptual y académico, sino dándole ese orden de la deus ontonomía, que es esa conexión del ser, la realidad, pero habitando el reino de los cielos, los oikoetopoiesis. Oikos, el habitar, ya no solo la terrenalidad, sino esa transitoriedad, dígase el purgatorio, o en esa ascensión, es en Cristo, en ese ascendimiento o asunción, porque en gracia de Dios como María Santísima fue asunta a los cielos, ya no por su propia cuenta como en el caso de Jesús, Hijo de Dios Padre Creador, y por la gracia del Espíritu Santo Santificador, esa familia sagrada, sino que conecta a María, su madre, la lleva al cielo, y es como si se dijera muere en vida, porque tiene vida eterna. Es más allá de la resucitación, que en gracia de Dios meditábamos en ello el domingo en la palabra de Dios con Lázaro, que estaba, entre comillas, condenado a dos muertes terrenales. Decía, creo que Pedro Justo Berrío, de la iglesia del Carmelo de Itagüí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Le tocaba morir dos veces. Lo revivificaron, decía Fray Nelson Medina también en el retiro espiritual, progreso espiritual, así se llama, con unas hermanas de la Orden de los Carmelitas Descalzos en el Valle del Cauca, en Colombia, que revivir es como resucitar, es animar a alguien que está muerto mentalmente o físicamente o quizá neuronal, espiritualmente. Nuestro querido amigo y hermano, tutor de la tesis doctoral de educación ambiental, educador del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela, en la tesis doctoral de Educación Ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental, pero más que por por el desarrollo de la tesis, porque el proyecto de tesis fue elaborado con el doctor Víctor Díaz Cuero en la fase de escolaridad y con dos cursos de estudios independientes que desarrolló allí todo el marco teórico
conceptual y filosófico, pero después lo que es el método, las herramientas y el carácter instrumental. Son teoría, método y ya la praxis, ya la elaboración en sí misma del trabajo. Pero por su renuncia al proyecto, porque acaeció, como también con el segundo tutor, y ahora un tercero, no se sabe, en gracia de Dios está en su providencia, no han estudiado, quizá no comprendido, ni trascendido en lo que es el orden natural, porque ha sido ese y será el referente que en Dios se ha establecido. Y aquí tiene un alcance. Hace más de 20 años, y es lo que retomaba su servidor amigo y hermano al inicio de esta reflexión, con el concepto de ambiente, acerca de la epistemología sobre el ambiente y de una epistemología ambiental, que no es lo mismo. Ver el ambiente, como se ha conocido históricamente, como el medio natural, como los recursos naturales, como el capital natural crítico, como el entorno, el afuera. Se hacían la tesis de maestría en ciencias del ambiente, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental en el 2001, con el sistema de gestión natural del orden natural en el 2011, ya el teoría, método y praxis, ya es más que una elaboración conceptual, académica, científica y técnica, por tanto vivencial, era pasar a una fase experiencial, que es, dígase, en Orlando Falsborda, pasar de la práctica a la teoría, que es la investigación-acción, que era uno de los referentes que desde allí se situaban para hablar del constructivismo, construcción social del conocimiento, construcción con los actores sociales, políticos, económicos, en general, construir con la comunidad, construir con la sociedad, construir con la humanidad, que somos siendo cada uno en sí mismo, por sí mismo, pero la humanidad que conecta con otro ser en un proceso de humanización. Y la humanidad, como toda la raza humana, son niveles de aproximación. La palabra de Dios hoy en Cristo habla, y retomando del Evangelio de San Juan, en la familia sagrada, que los judíos que pasaron a ser cristianos, esa conversión judeocristiana o judaizante, tiene resabios o escollos o en la memoria personal, colectiva y dígase universal de un grupo étnico, tribal, poblacional, que siguen todavía leyendo desde la Torá, con los 613 preceptos del pueblo judío, de la ley de Moisés, y la forma de hacerlo, de la práctica religiosa, la memoria, Shema, Israel, escucha Israel, la fe por el oído, Abraham. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si se hace esa lectura simbólica en la significación que trae y en la riqueza semiótica que con el evangelista San Juan, que es el discípulo amado de Cristo, cerca al corazón, ya vincula, además de la familia sagrada, y en Cristo su pasión, muerte y resurrección, representada en esta cruz, también a María Santísima, corazón de Jesús, corazón de María, y se trae ahí por anamnesis, actualización ambiental, sideral y celestial, porque ya son del reino de los cielos, Jesús ascendido, María asunta y José accedió también a ese vínculo místico, espiritual del reino de los cielos por su santidad. Son 3 niveles de conversión, de santificación, de vinculación con el Evangelio. Lo vivió más María. Por eso hay más la iglesia, Cristo, el esposo, María la esposa y todas nosotras, almas. Y de ahí derivado en San Juan, cuando
Jesús en la cruz le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, bueno, es una de las formas de afianzarlo. Ello para sintonizar que en esa vinculación semiótica de significación de la vida, ya en el orden natural, la nueva Sion, Jerusalén, que es la creación, la impronta de Dios, en esa Deus ontonomía, la conexión del ser y la realidad, pero terrenal, sideral y celestial, en ese proceso de santificación, para pasar de una lectura ya no de ambiente como entorno natural hace 20 años y después hace 10 años, respectivamente con los principios, con el método, y ahora para 2023, con la tesis doctoral de educación ambiental, ya pasa a un tercer plano o una tercera dimensión en el ciclo. Llegaron las guacharacas, también nos saludan y siguen saludando. Acostumbran venir a estos espacio-temporalidades en campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, como zona ecuatorial de los Andes amazónicos, pues. Pero allí entonces esa dimensión ya adquiere proporciones más amplias que nos van a hacer resituar, la necesidad de resituar el concepto de ambiente como natura, sociedad y cultura, que hasta ahí venimos. Sistémico, dinámico y complejo, tanto en el enfoque como en el método y en la praxis, porque ya los avances, los desarrollos en cuanto a despliegues, desenvolvimiento, más desde el portugués, de su servidor amigo y hermano, es más memorable, más rescatable hablar de desenvolvimiento que desarrollo, porque son despliegues. Es como si se vertieran estas texturas de esas esferas de la premodelación que estamos haciendo de los trompos, de esa estática, esa dinámica, esa energía, todos los movimientos, todas esas formas o transformaciones, manifestaciones que hoy vamos en el amor, amornización. Entonces ya no es ambiente, ya no es planeta Tierra, sino que es reino de los cielos. Entonces, ¿cuál cultura? La cultura humana, la cultura santificante, la cultura celestial. De eso solamente en verdad y en espíritu es Jesús, que es camino, verdad y vida. Y esa es la meditación de la palabra de Dios hoy, en torno a la verdad como punto de partida para la libertad, la paz y la felicidad, pero también es punto de llegada y es medio, porque son la Trinidad. Y en esa familia que estamos llamados a triangular, tú, tu ser amado, tu servidor amigo y hermano, todos seres amados, es en Cristo. Todo ser humano, por naturaleza, en esa impronta, en esa memoria propia, en esa ley natural, por verdad natural, es social, es socializante, es solidario. Las sociedades regional, nacional, planetaria han llevado a hacer creer lo contrario. Ese es el enemigo, el adversario, el opositor. Ese es el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote. Ese es el patán. Contra Dios, sin Dios o creyéndose Dios. Y haciéndonos creer a todos que somos dioses únicos, que somos superior a Dios o que vamos contra Dios. El pecado original. Lo decía Fray Nelson Medina en el retiro sobre
progreso espiritual. El pecado no es original, eso es copia de miles y miles de años. Lo único original es la santidad, porque en gracia de Dios cada ser es único e irrepetible, inalienable e imprescriptible, y es responsable de su ser siendo testigo de la verdad, mártir, para poder en plenitud, no solo de la ley mosaica, sino plenitud de vida, en libertad, en paz y en felicidad, que ahí se decía son vinculantes, no hay un orden, porque sin paz, ni libertad, ni felicidad se puede hablar de verdad. ¿O qué verdad podrá surgir si no nace de un santo sentimiento, de un santo pensamiento, de un santo accionamiento? Y eso es personal. Pero quien está en el mando, en el control, en el gobierno, y se lo toma en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, poniendo allí en el tapete, en ese despliegue, en el territorio que llaman, en ese grupo poblacional que es segregado, cuadrículas, partículas, está impostando, está usurpando, está cooptando, tanto de la palabra de Dios, porque en gracia del Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano ahorita meditaba eso. Es en Cristo que se dijo, la verdad os hará libres. Y por allá algún pensador o cualquier persona, hoy día llamado ciudadano, en este orden occidental que siempre es neocolonial, neooccidental, neorracional, es lo mismo. Es apropiarse de una expresión original en libertad, en paz y en felicidad que proclamó Cristo hace 2023 años. Y de la manera más irresponsable, sin ningún compromiso, en esa espaciotemporalidad energética, que es el kairos en los tiempos de Dios, en el tiempo humano, que es el orden natural, y en el tiempo propio, que es el carderis, queda por fuera, y valga la aclaración. Su servidor, amigo y hermano, a partir de una síntesis ayer en la plenaria, o sea, en la exegesis, en la interpretación libre al final del día, las completas, la liturgia de las horas, decía, es que el cronos, el tiempo humano, entra a ser artificial y eso se ajusta a una forma estructural, organizacional, funcional, en otras palabras, mecánico, una ética funcional que termina en una ética fiscal, financiera, medir tiempos, medir espacios, medir variables para ponerle un costo, una unidad de mando y control, de medida, un quantum, un dato. Eso es falso, eso es irreal, eso es contra el orden natural, o no lo niega, o no lo reconoce, lo niega. Entonces, habría que sacar de allí esa lectura, la triangulación de biorritmos, o sea, como se decía al inicio, biorritmo, biológico, corporal, natural, psicorritmo, mente. Entonces, esa es la racionalidad, la intelectualidad. Y el otro que es el kairos, el anemorritmo. Por eso la sintonía aquí con Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera y anemosfera. Carne, mente, alma, o cuerpo, mente, alma. Y eso mismo tiene la prefiguración del cosmos. Todo esto que es biosférico es el cuerpo, es el corpus. Lo que sale allá de lo que se llama atmósfera
es la noosfera, hasta donde alcanzan por la conexión a través del amor vinculante en Cristo, amornización, la triangulación que se decía allí, tú, tu ser amado y Cristo, pero en ti está Cristo, estás tú y tu realidad interior, exterior. Él es el que hace la triangulación. Lo que uno llama mi mundo, mi realidad, mi verdad, eso no existe. Es aquí el seminario ambiental del orden natural. En la pregunta inicial por el ser, la pregunta final por la realidad, en los 11 puntos, los 9 vinculantes en el interior, en el intermedio, son 3 tríadas. Entonces lo primero es lo que yo sueño como realidad, como verdad, y por tanto en esa plenitud, libertad, felicidad y paz. ¿Qué considero yo? ¿Qué estimo yo? ¿Qué valoro yo como tal en el sueño, en soñación? Lo mismo en la imaginación, mi imaginario, ¿a dónde me conecta? ¿A pasado o a futuro? Eso lo llama Fray Nelson Medina como la sensibilidad en el proceso de santificación. La sensibilidad que tengo para superar del pasado lo que ha hecho daño, que es el pecado. Y se supone creyente, como dice la palabra de Dios hoy, a los hermanos creyentes que pasaron del judaísmo al cristianismo, si fueran creyentes, confiarían en que Dios es el Salvador y sanador de esos pecados, de esos demonios, de esas culpas. Y confiarían en la providencia, que es dejar al Padre Creador que haga la orientación de sus almas a esa santidad. Es su obra. Y en cada uno tiene la expectativa en el plan divino de que el bien vivir y la bienaventuranza aporten en la creación, sean co-creadores, seamos co-creadores, hayan de ser co-creadores. O sea que cuando se hable de desarrollo sostenible, lo primero que hay que tener es garantizar que se le va a respetar ética, moral y proféticamente a estos llamados niños, futuras generaciones, futura humanidad, no un derecho. No se le va a estorbar la obra de Dios en la santificación. Y es quitarnos del camino, es acompañar el proceso y es cumplir la misión. Dice Pedro Justo Berrío en texto de Warren, citado hoy también, capítulo 36 del libro, pues o momento 36 de la Cuaresma, que es la quinta propósito, una vida con propósito de Warren, que es la misión que tenemos con la humanidad y el ministerio con la comunidad, pero tenemos el evangelio que es en la personalidad, la persona humana, en la humanidad que somos siendo cada uno, como una gotita de divinidad que asiste a esta humanidad, la kenosis inversa a lo que hizo Cristo, a bajarse al reino de los cielos, a habitar la terrenalidad para tratar de llevar la unidad en la iglesia, Cristo, hacia el reino de los cielos. Un viaje de ida y vuelta. Por eso ahora el círculo, inicio, medio y fin, alfa y omega, biosfera, noosfera, nemosfera. O sea, todo esto va teniendo sentido en la medida en que esa es la significación. Segunda frase, entonces, ensoñación, imaginación, la proposición. Esa propuesta del día, lo que en la agenda, en el ritual, ha de hacer como propósito de vida, porque la vida puede ser un día, un segundo, bendito Dios, pero uno con la mentalidad occidental y con el tema del marco lógico y la programación va situando en el calendario, eso decía al inicio del artificial, su servidor, amigo y hermano, como si fuera así la realidad. Y decía Ainer Valencia en algún momento, antropólogo y magíster en educación de la Universidad de Antioquia en la Facultad Nacional de Salud Pública, egresado de antropología, creo que de allí o de la del Valle, no sé, pero en salud pública enseñando y orientando grupos de doctorado, de maestría y en pensamiento crítico, que las instituciones son entidades pensadas para que no funcionen, que porque se suponen, leen la realidad,
Y si no es así, peor para la realidad. Porque en realidad lo que se está trabajando es una lectura singular, relativismo secular, lo que dice Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María, en España. Lo mismo que Javier Martín, pero más que todo Francisco, que es periodista con el Magnificat, es el informativo del Vaticano. Y es lo que pasa ahora con este globalismo secular. Cada uno quiere establecer su verdad sobre Cristo, y hacer un Cristo a la manera, desde la razón, por la ideología. Cristo no es una ideología, Cristo no es un concepto, Cristo no es una noción. Cristo es todo. Ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. En espíritu y en verdad es la sabiduría en sí mismo. Es el verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Es el evangelio. No tiene rival. Por eso el reino de los cielos está por encima de toda esta terrenalidad. Y entre ciernes en intermedio, Dios sabrá cómo hace sus cosas. No le pregunta por qué. Entonces, en toda triangulación de información, de conocimiento, inspiración, está la familia sagrada, está Cristo. ¿Qué referencias teóricas? Él. Y uno de los retos, ya para la tesis doctoral de educación ambiental, con el método que fue, avanzamos un poco, esto es más para cambio gnosis, pero que vinculan las tres fundaciones, los tres alcances, porque cuando se llega a Amayá, el doctorado es en Cristo, en cristonomía, en cristología, es el estudio, el conocimiento con Dios, no el conocimiento de Dios ni acerca de Dios, no, es una experiencia mística, vinculante, mística espiritual, trascendental con Dios, es íntima, es singular. Cada uno, todos lo han de hacer, lo han de estar haciendo y lo habrán de hacer. Entonces es el juicio singular que hará Dios en el amor. Claro, la tesis, vaya a darle cuenta a él, es en que ha hecho en el ministerio singular. Y en el juicio final, que es universal, la misión, hasta dónde llegó, biofísica, geográfica, territorialmente, personal, colectiva, culturalmente, espiritual, intelectual, emocionalmente, en todos los niveles y en todas las espaciotemporalidades energéticamente deseables, probables y posibles. No los medios, no el recurso, no es la herramienta, porque una de las herramientas que utiliza el enemigo, el patán filtrado en las instituciones con esa famosa gobernabilidad, son precisamente eso, el derecho, no al derecho a la derecha de Dios, sino que es el derecho a una ética falsa, que es una falsa moral también, que es financiera, fiscal, que es victimizando, encolerizando, decía Fray Nelson Medina, a las personas que se sienten supuestamente vulneradas en sus derechos, porque eso mueve votos, eso mueve políticamente, eso mueve dinero, eso mueve fanáticos. Y Cristo nunca vino a buscar fanatismo, ni protagonismo, ni esnovismo, no. Lo más sigiloso, llamaba a cada pecador aparte, sin decirle pecador, sino con amor, como hijo de Dios, como hermano menor, como ser que está en proceso de formación, el más pequeñito. Por eso habla de que no sea como niño, no entrará al reino de los cielos. Es esa pobreza espiritual, esa kenosis. Ahí viene lo singular, viene lo universal. Y en intermedio, ahí es donde vamos. Así que, seres amados, para la profundización en la meditación de la palabra de Dios, hoy es clave que la verdad es esa, Jesús, en espíritu y en verdad. Los demás, todos son relativos. Y todo ese globalismo secular lleva a eso. En salud, en educación, en seguridad social, en todo ello.
Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.